Buenas tardes, feliz día a los abuelos, en particular en este día de los santos Joaquín y Ana, los papás de la Virgen, abuelos de Jesús. Si bien la jornada la celebramos el domingo pasado y también los saludo y los tendremos presentes de una manera especial en nuestra oración. El pasaje para este día está en el capítulo 13, al comienzo del capítulo 13 de San Mateo. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino, y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Hace un par de domingos escuchamos este pasaje donde Jesús hace un balance optimista de lo que está haciendo. Digo optimista a pesar del rechazo padecido especialmente de parte de las autoridades religiosas. Eh, de hecho, lo vemos a Jesús cada vez menos, uno podría decir, cada vez menos en las sinagogas y cada vez más fuera de ellas. En este caso, eh, a orillas del lago, otras veces en el monte, otras veces el Evangelio nos cuenta que recorría pueblos y ciudades, cumpliendo así lo que se advierte en la parábola. Jesús, por un lado, es el buen sembrador, es el que lleva a todo terreno, a todas partes, la palabra viva y eficaz de Dios. Por otro lado, Él es Dios mismo entregándose. Él, así lo llamamos especialmente durante el tiempo de Navidad, es la palabra que se hace carne, es lo que Dios tiene para decir. Los terrenos que sin duda iluminan la realidad del rechazo y muchas veces las razones del rechazo, no solo en los oyentes de Jesús, sino en los oyentes de todos los tiempos. Hay situaciones que a veces no dejan que la palabra ni siquiera llegue, hay situaciones donde la palabra llega pero no echa bien raíces, hay situaciones donde echa raíces pero las preocupaciones, las espinas, los dolores, etcétera, no le permiten crecer. Estos terrenos no son, uno diría, los protagonistas de la parábola, ni tampoco es siquiera Jesús mismo el protagonista, si bien está hablando de lo que Él está haciendo, pero está hablando de lo que sucede después con esa palabra. La protagonista es la semilla, la protagonista es la palabra de Dios, que insisto, es Dios mismo entregándose. Cuando Dios da su palabra se entrega, como cuando Jesús entrega su evangelio, sus buenas noticias, está dándose Él a sí mismo como lo hará definitivamente en la cruz. Para eso se hizo carne, para entregarse y ofrecernos la vida de Dios. El mensaje de Jesús, la semilla, uno diría la semilla de la semilla, el corazón de la semilla es el amor del Padre. El, Aun cuando se trate del anuncio del reino, el reino no es sino consecuencia del amor de un Padre que se revela como Padre, que se revela como aquel que desea manifestar su amor a sus hijos y tratarlos como tales, tratarlos como hijos. Entonces, volviendo a los terrenos, uno puede mirar las resistencias y no ya a la comprensión de la palabra de Dios o a la palabra de Dios en sí misma. En definitiva, se trata de nuestras resistencias, aunque suene raro, nuestras resistencias al amor de Dios. De algún modo nos resistimos a dejarnos amar por Dios. En la medida en que vamos abriendo nuestro corazón a ese amor revelado por Jesús, entonces el corazón recibe esa semilla puede crecer, puede dar frutos, y esto es ni más ni menos que nuestra manera de hablar y nuestra manera de obrar
son manifestaciones del amor de Dios, que son los frutos que puede dar el amor de Dios que se siembra en nuestro corazón y nos convierte de algún modo también a nosotros en sembradores. Llevamos el amor de Dios a todas partes para ofrecerlo, como quien lleva esta riqueza regalada por Dios. Jesús le había dicho a los discípulos: ustedes recibieron gratis, den también gratis. Y yo diría, no hay que hacer casi ningún esfuerzo. En la medida en que el amor de Dios toma el corazón de cada uno de nosotros, de allí surgen palabras y gestos de amor como los de Jesús. Nos convertimos, como decía, también en sembradores del amor de Dios, en todas partes, sin detenernos a mirar cuál es el terreno, si es propicio o no, si es bueno o no. Hacer siempre gestos de amor, tener siempre palabras de consuelo, de esperanza en nombre de Dios, es el modo como vamos haciendo presente el reino, ese reino que Jesús quiere que siga creciendo entre nosotros. No quería dejar de mencionar a San Joaquín y Santa Ana. Les cabe aquella expresión de Jesús: por sus frutos los conocerán. El fruto de Joaquín y de Ana no es ni más ni menos que la Virgen. De dónde Dios puede encarnarse, Dios puede acercarse a ofrecernos de cerquita y cara a cara su amor. Pidamos por intercesión de estos grandes santos que nosotros nos hagamos también terreno fértil donde el amor de Dios encuentre espacio para crecer y dar muchos frutos. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.